Cada mañana comenzaba igual. El murmullo de la ciudad despertando, una sinfonía distante de motores y vida que se filtraba a través de mi propia ventana. El café, amargo y necesario, calentaba mis manos mientras la apatía enfriaba todo lo demás. Mis días se habían convertido en una larga y silenciosa conversación con el techo, un mapa de grietas finas que conocía de memoria, cada una un camino que no llevaba a ninguna parte. Me sentía a la deriva en mi propia vida, un espectador de mis horas que pasaban sin dejar huella. Desde mi cocina, el mundo exterior era un cuadro en movimiento, gente corriendo hacia sus trabajos, risas de niños camino al colegio, parejas paseando al perro. Y en medio de todo ese bullicio, al otro lado de la calle, estaba ella, la ventana. Pertenecía a una casa idéntica a las demás, de ladrillo gastado y tejas grises, pero esa ventana la convertía en una isla de silencio inquebrantable. Las persianas de madera, descoloridas por un sol que ya no parecían recordar, estaban siempre bajadas. No del todo, solo hasta ese punto exacto en el que la luz no podía entrar, pero la oscuridad tampoco lograba escapar por completo. Los vecinos habían tejido un manto de miedo y superstición a su alrededor. La llamaban la Casa de las Sombras. Los niños cruzaban a la acera de enfrente al pasar, inventando historias de fantasmas y viejos ermitaños que acechaban tras el cristal. Los adultos, con una prudencia más discreta pero igual de profunda, simplemente desviaban la mirada, como si el simple hecho de observar aquella quietud pudiera contagiarlos de su abandono. Para todos, esa ventana era el prólogo de una historia de terror, una advertencia silenciosa. Pero yo no veía eso. Cuando mis ojos se posaban en ella, no sentía miedo, sino un eco, un reflejo amplificado de mi propia soledad. Detrás de aquella barrera de madera y cristal, no imaginaba un monstruo, sino un alma atrapada en un silencio aún más profundo que el mío. Cada día, mi rutina sin color se enfrentaba a su quietud absoluta, y en esa confrontación silenciosa sentía una extraña conexión, una comprensión que nadie más en la calle parecía compartir. Me preguntaba quién viviría allí, qué sueños se habrían marchitado en esa penumbra, qué voz habría olvidado cómo sonar. La inacción se sentía como una traición, no solo hacia esa ventana, sino hacia la parte de mí que se veía reflejada en ella. Una mañana, mientras el sol luchaba por abrirse paso entre las nubes grises, vi algo. No en la ventana, sino justo debajo, en una grieta de la acera. Una pequeña flor silvestre, amarilla y desafiante, había conseguido crecer contra todo pronóstico. Me quedé mirándola, un punto de vida vibrante en un mar de hormigón y olvido. Fue un impulso, una idea tan frágil como la propia flor. Salí de casa, me agaché con un cuidado que no sabía que poseía, y con los dedos temblorosos la arranqué de su refugio de asfalto. Al levantar la vista hacia la ventana, supe exactamente lo que tenía que hacer. La flor pesaba en mi mano mucho más de lo que su tamaño sugería. Era el peso de una decisión, el ancla de un impulso que me arrastraba fuera de mi puerto de apatía. Crucé la calle, y ese simple acto se sintió como atravesar una frontera invisible que yo misma había dibujado durante meses. Cada paso sobre el asfalto era un golpe sordo contra mi propia inercia, el sonido de una rutina rompiéndose. Los coches pasaban, la gente me ignoraba, pero para mí, el mundo entero se había detenido en el espacio que separaba mi puerta de aquella ventana. Al llegar a la acera de enfrente, el silencio de la casa me envolvió. Era un silencio distinto al de mi apartamento. No era vacío, sino denso, como si contuviera años de palabras no dichas y suspiros ahogados. Me acerqué a la ventana, el corazón latiéndome en la garganta. La madera de la persiana estaba agrietada, la pintura descascarillada revelaba capas de colores antiguos, como los anillos de un árbol que había dejado de crecer. El aire aquí era más denso, cargado con el olor a tierra húmeda y a tiempo detenido. Por un instante, el miedo de los vecinos intentó colarse en mis pensamientos. ¿Y si tenían razón? ¿Y si estaba a punto de despertar algo que era mejor dejar dormido? Pero entonces miré la pequeña flor amarilla en mi mano. Su fragilidad era su fuerza. No pedía nada, no exigía nada, simplemente existía, un punto de luz en mi palma. Con un cuidado que nunca había dedicado a nada, un gesto casi reverencial, deposité la pequeña flor en el alféizar de piedra, justo en el centro, donde la luz del amanecer, si alguna vez se atrevía a llegar, la encontraría.
Fue un acto minúsculo, ridículo quizá, una flor contra un muro de soledad. Y sin embargo, al dar un paso atrás, sentí que algo dentro de mí se reordenaba. No fue una explosión de alegría, sino una calma extraña, la sensación de haber llenado un vacío que ni siquiera sabía que tenía. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía un espectador. Había hecho algo. Había enviado un mensaje sin palabras, una pregunta al silencio. Regresé a mi casa sintiéndome extrañamente ligero, como si hubiera dejado un gran peso en aquella ventana. Me preparé otro café, pero esta vez no me senté a mirar el techo. Me quedé de pie, observando la casa de las sombras. Mi pequeño acto de rebeldía, mi flor amarilla, era casi invisible desde la distancia, un insignificante punto de color contra la fachada gris. El día transcurrió como cualquier otro. La gente fue y vino. El sol trazó su arco indiferente en el cielo y la tarde comenzó a caer, tiñendo el mundo de tonos anaranjados y violetas. Empecé a pensar que todo había sido en vano, una fantasía momentánea. Y entonces, cuando el último rayo de sol se rendía tras los tejados, algo se movió. No fue un sonido, ni una luz. Fue una vibración casi imperceptible en la madera de la persiana, un temblor minúsculo, como si al otro lado alguien hubiera contenido la respiración. Aquella vibración, real o imaginada, había sido suficiente. Se convirtió en el ancla de mi nuevo despertar, la primera nota de una melodía que comenzaba a romper mi silencio interior. La apatía no se desvaneció de la noche a la mañana, pero ahora tenía un contrapeso, un propósito tan frágil y a la vez tan poderoso como aquella flor amarilla. Ya no miraba a la ventana buscando un reflejo de mi vacío, sino con la esperanza de una respuesta. Decidí que mi mensaje no podía ser un acto aislado, tenía que ser un lenguaje, una conversación sostenida en el tiempo. Así comenzó mi nueva rutina. Al día siguiente no fue una flor, fue una pequeña piedra lisa, pulida por un río, que yo mismo había redescubierto en mis paseos matutinos, paseos que ahora tenían un destino. La deposité en el mismo lugar, un punto de calma en la piedra erosionada. Al otro día, dejé un libro de poemas con las páginas marcadas en versos que hablaban de la luz y la espera. Luego, un simple dibujo a carboncillo de la flor silvestre que lo había empezado todo, un recordatorio de nuestro primer contacto silencioso. Cada objeto era una pieza de mi propio mundo que se abría, una invitación a que el suyo hiciera lo mismo. Los vecinos seguían con sus mirados de reojo, susurrando ahora no sobre un fantasma, sino sobre el loco que le dejaba ofrendas a una casa vacía. Pero sus juicios ya no me alcanzaban, estaba demasiado ocupado construyendo un puente. Y una mañana, la piedra no estaba. El alféizar, cubierto de un polvo antiguo, tenía una pequeña marca limpia donde había reposado. El corazón me dio un vuelco. No había sido una alucinación. Alguien la había cogido. Alguien al otro lado había aceptado mi regalo. Esa ausencia era la respuesta más elocuente que podría haber recibido. A partir de ese día, el diálogo se intensificó. Mis ofrendas desaparecían siempre durante la noche, en el secreto de la oscuridad. Mi gesto encontraba un eco. Un día, dejaba una pluma de gorrión, y al atardecer, una de las lamas de la persiana se movía 1 milímetro, apenas una rendija por la que se escapaba una oscuridad menos densa. Mi propio apartamento comenzó a cambiar. Abrí mis persianas por completo, dejando que el sol inundara cada rincón, como si quisiera compartir mi luz con la casa de enfrente. El mapa de grietas en el techo dejó de ser mi universo. Ahora mi vista estaba fija en el horizonte de ladrillo y madera que se había convertido en mi faro. Empecé a cuidar de mis propias plantas, a leer en voz alta los poemas que antes dejaba en silencio, a llenar mi hogar con la vida que deseaba para el alma atrapada al otro lado. Estaba sanando mi propia soledad al intentar curar la ajena. Las semanas se convirtieron en 1 mes, luego en 2. Nuestra comunicación sin palabras se hizo más profunda, un ritmo constante en la vida de la calle. Una tarde de otoño, mientras las hojas doradas caían de los árboles creando una alfombra crujiente en la acera, sentí que era el momento de ofrecer algo más personal. Me acerqué, con una concha marina en la mano, un tesoro encontrado en una playa a la que no había ido en años. Pero al llegar, me detuve en seco. Mi ofrenda se sentía insignificante, porque sobre el alféizar de piedra, en el centro exacto donde yo dejaba mis regalos, había algo esperando por mí. Era una flor de papel, un origami delicado y complejo doblado con las páginas de un libro antiguo. Sus pliegues eran tan precisos, tan llenos de una paciencia infinita, que parecía más viva que la flor real que yo había dejado semanas atrás. La recogí con manos temblorosas. El papel era frágil, casi transparente por el tiempo, y las palabras impresas en él hablaban de estrellas y de viajes lejanos. Era un regalo, una respuesta, un universo entero contenido en una pequeña escultura de papel.
y mientras la sostenía, escuché un sonido que no había oído en meses, el quejido de la madera rindiéndose a una fuerza largamente olvidada. Levanté la vista, lentamente, con la solemnidad de un telón que se alza tras un largo invierno. Una de las lamas de la persiana comenzó a subir, luego otra, y otra más. La luz de la tarde, dorada y suave, se abrió paso hacia la oscuridad interior, no como una invasión, sino como una bienvenida. Mis ojos se clavaron en la franja de sombra que se encogía, el corazón latiéndome con la fuerza de una revelación inminente. Y entonces, en el espacio que antes ocupaba la penumbra, apareció un rostro. Era una mujer anciana, con el cabello blanco recogido en un moño sencillo, y unos ojos que, a pesar de las arrugas que los rodeaban, contenían un océano de historias y una profunda y serena tristeza. No dijo nada, solo me miró, y en su mirada no había miedo ni sorpresa, sino un reconocimiento que parecía abarcar todas mis ofrendas, todos mis días de espera. Sus labios esbozaron una sonrisa tan frágil como la flor de papel que yo sostenía. Y yo, sin saber qué decir, simplemente levanté la flor, y sonreí también. En ese silencio, todos los muros se derrumbaron. Esa fue la primera de muchas conversaciones. Al principio, sin palabras. Ella abría la ventana cada mañana y yo la saludaba con un gesto desde la mía. Luego, un día, mientras yo regaba mis plantas, su voz, un poco ronca por el desuso, cruzó la calle. Gracias. Solo eso, y fue suficiente para que yo cruzara la calle. Esta vez no para dejar un regalo en el alféizar, sino para sentarme en el porche con ella. Me contó de un amor perdido, de un mundo que se había vuelto demasiado ruidoso, de un silencio que la habían vuelto como una manta protectora, hasta que se convirtió en una jaula. Y yo le hablé de mi techo agrietado, de mi apatía, de cómo su ventana se había convertido en mi espejo, y finalmente en mi faro. La casa de las sombras ya no existe. Ahora es solo la casa de Elia. Los niños ya no cruzan la acera. A veces se detienen a saludarla mientras ella cuida un pequeño jardín que hemos plantado juntos, donde antes solo había cemento. Mi apartamento ya no es un refugio, es un hogar lleno de luz. Mi vida ya no es una espera, es un puente construido con silencios, con flores, con la valentía de un simple gesto. Descubrí que no se trataba de salvar a otra persona. Se trataba de dos almas solitarias que, al extender la mano a través del vacío, se encontraron a sí mismas y se salvaron mutuamente. Todos tenemos ventanas cerradas, dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Nos acostumbramos a ellas, las aceptamos como parte del paisaje de nuestras vidas. Pero la verdad es que cada persiana bajada esconde un anhelo de luz. Cada silencio es un grito esperando ser escuchado. Y a veces, todo lo que se necesita para traer a alguien de vuelta al mundo, para traerse a uno mismo de vuelta, no es un gran milagro. Es una pequeña flor amarilla, un acto de fe, la certeza de que incluso en la oscuridad más profunda, una sola luz, por pequeña que sea, puede enseñarnos el camino a casa.